Buenos días, mis queridos adultos del primer ciclo. Vamos a iniciar en esta clase con la guía de aprendizaje número 2. Ya terminamos la unidad comunicando lo que somos, que era nuestra primera guía. Ahora la idea es que reconozcamos la literatura con 1000 identidades posibles, considerando dos grandes elementos que en gran parte cuando vimos el texto expositivo los habíamos mencionado. Y partíamos sobre la base de que nuestra funcionalidad en la comunicación siempre es tratar de informar a alguien que no sabe. Pero también hay formas y formas en las cuales nosotros como emisores y como receptores nos comportamos al momento de entregar esta carga informativa. Desde esa perspectiva es que nosotros vamos a adentrarnos en lo que se conoce como la literatura, un mundo donde se utilizan diferentes realidades, diferentes perspectivas para mostrar las diferentes particularidades que asimismo se pueden suscitar de acuerdo a las realidades, épocas y eventos que ha vivido la humanidad. Desde esa perspectiva vamos a conocer dos grandes géneros en esta guía de aprendizaje número 2, sin olvidar que el texto expositivo nos entrega información y nos permite localizar información en lo que son los medios masivos de comunicación, que es de la prensa escrita. Y acá en la literatura siempre tenemos que recordar que esta nació desde un origen oral que iba de boca en boca y que fue trascendiendo hasta cuando la humanidad logró establecer parámetros de escritura y empezaron a dejar bosquejos y bocetos de lo que había suscitado tanto proceso creativo y empezaron a nacer los libros. Y desde ahí aparecen también los registros de lo que es el género lírico, que es el género que se encarga de transparentar en parte cómo es el emisor desde el punto de vista emotivo que transmite a través de la función poética una información. Y al mismo tiempo tenemos la mirada desde el emisor convertido en un narrador, alguien que nos cuenta cómo se suscitan los hechos o se suscitaron en un momento determinado. Por lo tanto, los voy a invitar a que den una leída en base a sus conocimientos de lo que recuerdan de años anteriores, de lo que son estos géneros. La idea es que ustedes puedan buscar e indagar dentro de esta guía de aprendizaje número 2 e ir percatándose de que hay cosas que nos permitan a nosotros mejorar nuestra escritura, nuestra forma de presentar los diferentes elementos. Desde esa perspectiva también tenemos que conocer nuestra guía de aprendizaje número 2. Aquí vamos a tener claro de que en diferencia del texto expositivo, que es objetivo, que nos entrega información, explica los hechos que están suscitándose en la realidad, acá vamos a ver que el texto literario es subjetivo, o sea, depende de quién lo cuenta y cómo lo vive. Porque puede estar dentro de la historia, fuera de la historia, ser parte de las emociones como no ser parte de ella, y acá hay un proceso creativo artístico que está detrás. Por lo tanto, se pueden expresar sentimientos, emociones, visiones del mundo, ideas, conocimientos que se han integrado en la perspectiva humana, y desde esta perspectiva se genera un producto del contexto histórico que no podemos olvidar que dentro de los factores de la comunicación nosotros habíamos mencionado que existía un bagaje cultural asociado al contexto que puede ser situacional como referencial. También no podemos olvidarnos de las estructuras sociales, o sea, la estructura de las clases no vienen desde ahora, vienen desde siempre, y se intentó dejar registro desde las diferentes aristas, ya sea en la Edad Media, en el Renacimiento, en el naturalismo, en el modernismo, dejar razones o visiones de cómo la gente vivía dependiendo de su status quo, cómo vivían y cómo expresaban sus sentimientos y cómo contaban esas vivencias. Y desde el punto de vista de la cultura, cómo está ido trascendiendo esas tradiciones populares que uno a veces puede decir, no, ¿cómo va a ser posible que esto esté pasando? Pero uno se va a la literatura, que son estos textos que han trascendido a lo largo de la historia, y a pesar de que son visiones subjetivas, logramos ver que entre un texto y otro hay cierta familiaridad y eso se llama intertextualidad, cuando un texto dialoga con otro texto para generarnos una visión del mundo mucho más amplia. Acá encontramos nosotros también la visión de lo que es el escritor o la escritora, o sea, el que le da vida al texto, el que le da ese sentido que es propio y que nos permite de una u otra manera acercarnos al proceso de aprendizaje. En consecuencia, acá nosotros tenemos claro que dentro del punto de vista del género lírico y del género narrativo, buscamos un fin estético. ¿Ya? Aquí nos preocupamos del cómo se dice, del cómo se cuenta, cómo capto la atención de quien me va a escuchar, que no es lo mismo que en el texto expositivo, donde uno trata de ser objetivo, basarse en hechos, datos estadísticos, sin irse
por las ramas, siempre estar ahí bien sucinto en el texto. Y acá siempre se busca generar una imagen donde el ser que nos transmite la información es ficticio, aunque se basa en elementos de la realidad, ¿ya? No podemos decir, oye, ¿sabes que es muy irreal? No, hay elementos que se parecen, nos extrapolan de lo que es la realidad y se construye esta figura estética creativa y nacen los personajes de las historias, los hablantes, que son las voces que expresan los sentimientos, ¿ya? Un ejemplo que nos nombra aquí nuestra guía es que el escritor Hernán Rivera Letelier dijo que como hijo de minero conoció de cerca la vida en las minas del norte. En sus novelas sitúa sus historias en un espacio que es familiar para él. Esto no significa que para escribir, por ejemplo, sobre el mar sea necesario haber sido marino. Más bien se trata de resaltar el hecho de que el contexto que rodea al escritor o escritora es importante en una obra literaria. Si ustedes, por ejemplo, yo les doy como tarea, escríbanme un relato de ustedes como presidentes de la República. ¿Qué harían? ¿Cómo construirían la Constitución? Cada uno dentro de su afán estético, ficticio y subjetivo desde las perspectivas que han tenido, ya sea los liderazgos donde han trabajado, las oportunidades que han tenido de representar a alguna institución o a su familia, cada uno tiene una posibilidad de expresar y crear una realidad, tomando obviamente sobre la base las experiencias vividas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos decir que en esta guía de aprendizaje nosotros nos vamos a acercar a lo que es la estructura de lo ficticio, pero sin olvidarnos de lo que es la realidad. Desde esa perspectiva, como ustedes pueden ver, la literatura trabaja con el lenguaje. Quien escribe puede utilizar diversos recursos lingüísticos como las figuras literarias, la alteración del sentido de las palabras, los juegos de palabras o modificaciones gramaticales para expresar aquello que quiere comunicar. Aquí ya nosotros no, por ejemplo, no vamos a decir eran las 6 de la mañana cuando se ocurrió un accidente en Costanera Center. No, ¿cierto? Podemos ser una arjona cualquiera, como cuando empieza a cantar la canción de era las 6 de la mañana y iba en mi nave, en mi taxi y vi una rubia preciosa. ¿Se fijan? Estamos alterando el sentido de la realidad para comunicar una información. Mezclamos factores. Lo cotidiano lo mezclamos con otros elementos. Y aquí nacen elementos propios de lo que es el género lírico, que son las figuras literarias, que las vamos a ver un poco más adelante para que nos quede mucho más claro de cómo se van dando. Pero desde esta perspectiva nos propone dar un significado a lo escrito, que estas pueden aparecer tanto en versos como en textos escritos en prosa, y ahí vamos a ir viendo algunas. Desde esa perspectiva, yo les voy a pedir a ustedes que vayan conmigo viajando con su guía y se fijen que aquí sale un bagaje de una serie de figuras literarias que se les proponen y se les presentan, como por ejemplo la comparación, la metáfora, el epíteto, que desde una perspectiva u otra nos van dando matices de cómo se compone la historia. Estas tres figuras literarias, el epíteto, la anáfora, la metáfora y la comparación son las figuras por excelencia. Uno siempre está comparando, siempre está tratando de establecer repeticiones de palabras o versos con el fin de reiterar una idea o resaltar una idea, así como voy a entrar para adentro, vuelvo a mi casa porque vuelvo. O simplemente decir las perlas de tu boca, o sea, una metáfora, como en vez de referirme a los dientes, me refiero a esas cosas que uno dice, hoy son tan bonitas, así como los dientes de Dulcinea, por ejemplo. También tenemos el epíteto, que es aquel que da adjetivos, o sea, el verde prado, ¿cómo son los prados verdes? Pero nosotros le damos un fin estético, un fin creativo, y desde esa perspectiva le vamos dando un valor a esta construcción de la realidad. Y obviamente que la comparación, tal como se los mencionaba con antelación, es cuando uno toma dos elementos y los compara para establecer de una u otra manera un nexo, y siempre ocupamos el nexo así como conector, el cómo, así tal cual. Se fijan, son conectores, pero los vamos a ir viendo en el proceso de ir conociendo estas figuras literarias del mundo del género lírico. Pero también vamos a conocer la estructura del género narrativo, que es la forma en que a nosotros nos cuentan las historias. Y ahí dentro de esta guía ustedes se pueden dar cuenta, cuando pasamos a la página 14 de nuestra guía, tenemos los textos de ficción. Aquí los textos de ficción son los textos literarios donde se crean mundos ficcionales partiendo desde la narrativa, o sea,
yo narro algo, cuento algo, no es que lo digo, sino que estoy contando algo para simular la realidad, mostrando un mundo imaginario. Y aquí el modo predominante del texto de ficción es el narrativo, un mundo ficcional. No es que exista, ya es como Caperucita Roja y el lobo, o sea, es imposible que una niña converse con un lobo. ¿Se fijan? Es algo ficcional, pero uno lo busca con una finalidad estética para captar la atención de quien escucha y dejar una moraleja al final, una enseñanza, con la finalidad de hacer comprender una idea que un autor determinado tuvo para poder generar este proceso creativo. La ficción puede expresarse de diferentes formas, así se puede ver en las series de televisión, las películas, los antiguos radioteatros. ¿Cómo olvidar esos radioteatros que salían en antaño, entre los años 80, 90? Siempre las tardes las familias se reunían alrededor de la radio y escuchaban algunas historias a través de las radios locales, y no había televisión, no había internet, no había celular, o sea, no nos veíamos en Netflix, ni en Amazon, ni nada de esas cosas, sino que nos preocupábamos de juntarnos y reunirnos a escuchar estas historias ficcionales que captaban nuestra atención y nos daban un sentido a esas tardes de frío y llenaban esos espacios, ¿ya? Y ahí tenemos también ejemplos como el radioteatro famosísimo del Dr. Mortis y también las películas de la Guerra de la Galaxia, que son mundos ficcionales, pero que tienen muchos adeptos, mucha gente los sigue. Para reflexionar y comprender mejor la idea de la ficción, vamos a mirar o recordar un tipo de programa que ya es habitual en la televisión chilena, que se trata de los reality shows, que se define como un programa que muestra la realidad tal cual como es, aunque uno se puede dar cuenta que un reality show, su nombre lo está diciendo, es un show de la realidad. La gente no se comporta de la manera en que uno lo ve en televisión, de la misma manera que se comporta en su casa. Hay factores que se exacerban al momento de participar en este tipo de estructuras, ya sea por estrés, ya sea porque necesita la televisión tener cierto rating. Entonces, de una u otra manera, la telerrealidad pasa a ser un show, una ficción más, pero que juega con esa búsqueda que tiene el ser humano de hacer y propender a tener más acceso a determinadas cosas. Pero aquí vamos a hacer un alto. Y este alto va a ver con lo que tiene que hundir las raíces en lo que es el género lírico. Entonces vamos a conocer cómo se da el género lírico y de qué manera este a nosotros nos contribuye y nos da un sentido de la construcción de la realidad, siendo emocionante, siendo expresivo y sobre todas las cosas, siendo un texto más dentro de la literatura para generar y crear visiones de mundo. Bien, vamos a conocer los elementos del género lírico. El género lírico, como su nombre lo dice, es aquel género que se encarga a través de la lira, que es un instrumento musical, de expresar sentimientos y emociones por parte de un hablante que se desdobla y genera diferentes visiones del mundo para expresar sentimientos y emociones desde el punto de vista de lo estético, del cómo se dice. Uno de los elementos del género lírico es lo que nosotros vamos a ir conociendo como obras donde se expresa de modo subjetivo los sentimientos e impresiones personales sobre las vivencias, entes u objetos. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Yo puedo ser una poeta, ustedes también pueden ser poetas, y va a ser su forma de ver la vida la que los lleve a expresar los sentimientos y emociones. Si uno está pasando por una situación dolorosa, tiene dos posibilidades: hacerlo desde el punto de vista objetivo y decir estoy mal, o desde un punto de vista subjetivo, me siento tan apaleado como si me hubiesen echado una foca encima. Ahí estamos usando la estética, la finalidad estética del género lírico. Damos sentimientos e impresiones respecto a algo que nos está ocurriendo. Desde esa perspectiva, el género lírico tiene elementos que configuran este mundo de expresión de sentimientos, de emociones, donde el poeta se transfigura y se transforma. Dentro de la estructura interna del género lírico, como género, no como poesía, como género, tenemos el hablante lírico, las actitudes líricas, el objeto lírico, el motivo lírico y el temple de ánimo.
¿ya? El hablante lírico tiene sus particularidades, las actitudes líricas igual, el objeto lírico, que es lo que nos mueve a, el motivo, que tiene que ver con las emociones que se nos evocan, y el temple de ánimo, cómo estoy anímicamente para poder transmitir mis sentimientos y o emociones. Vamos por partes. El objeto lírico es la persona, objeto o situación que origina los sentimientos en la voz poética. El objeto suele ser concreto y con referente tangible, por ejemplo, como un animal o una persona. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto en palabras mucho más simples, sintéticas y menos elaboradas? Si yo digo, don Bernardo del Oriente hasta la costa en su caballo de luz, viene y galopa. Es un poema hacia Bernardo Higgins. Estoy refiriéndome a una persona, algo concreto. Nombro cosas. Va de norte a sur, pero trato de que suene bonito. Por ejemplo, si nosotros escuchamos las canciones de Marco Antonio Solís y leemos solamente esa frase donde dice, ¿a dónde vamos a parar? Eso es estéticamente bonito, es romántico, pero uno podría decirlo desde un punto de vista objetivo. ¿Para dónde va esto? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Terminamos o avanzamos? Pero le da un toque poético, estético. ¿Dónde estará mi primavera? O sea, se refiere a la mujer, ese objeto amado, como el ser que le da vida, le da luz, le da vitalidad, le da emociones. Entonces, uno puede generar dentro del objeto lírico una serie de situaciones que nos permitan transmitir emocionalidad, esta cosa poética y estética que nos permite transformar el lenguaje en algo más armonioso, algo más bonito, más elegante. También tenemos el motivo lírico. Tenemos ese objeto tangible, visible, que nos evoca, pero también tenemos un motivo. Y el motivo es el tema que me mueve a generar esta obra lírica. Esto quiere decir que es el sentimiento predominante que expresa el objeto lírico, el hablante lírico. Por ejemplo, el amor, la alegría, la admiración, la angustia. ¿Ya? Triste el alma mía cuando te ve perdida en medio de la noche. O sea, me refiero a una mujer. Yo como hablante estoy pensando en una mujer. Y expreso tristeza, ese es el tema, tristeza, cuando veo al ser amado partir. ¿Se fijan? Son formas en las cuales uno puede transmitir información. También tenemos otro ejemplo que es muy común y recurrente cuando uno escucha las canciones de Violeta Parra cuando dice volver a los 17 después de vivir un siglo. Volver a los 17, ahí hay una añoranza. El tema es la añoranza, volver al pasado, a esos tiempos mozos donde uno es joven, donde uno es jovial, donde parece que se va a devorar el mundo. Entonces ahí tenemos el tema, el motivo que nos lleva a... Desde esta perspectiva también el hablante lírico es el ser ficticio diferente al poeta, ¿ya? Que transmite sus sentimientos y emociones en el que habla en el poema para expresar su mundo interior. Por ejemplo, madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. En este caso, quien está siendo el hablante es un niño o una niña que expresa sus sentimientos hacia su madre. Si bien es cierto, el poema fue escrito por la poetisa Gabriela Mistral, más conocida por su nombre original y legal como Lucila Godoy Alcayaga, estaríamos hablando de una poeta que se desdobló en un hablante que es un niño que quiere expresar sus sentimientos o emociones en torno a su madre. Se desdobla, ¿ya? Hay un poema de Luis Cernuda español que dice, si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz. Ese poema, si bien es cierto, fue escrito por un hombre que se llama Luis Cernuda, el hablante lírico es una mujer que pide a gritos que el hombre exprese sus sentimientos, que no se encierre en sí mismo, que salga de ahí, que sea más visceral, menos duro. Y desde esa perspectiva llama la atención. Entonces el hablante lírico no es
quien escribe, sino que quien expresa los sentimientos, cuya intencionalidad es demostrar la máxima interioridad emocional que padece la persona que está expresando. Yo no quiero que mi hija golondrina me la vuelvan. El hablante lírico viene a ser una madre. Y tenemos un ejemplo. Madre, cuando sea grande, ¡ay, qué hijo el que tendrás! El hablante lírico es un hijo. Ahí nos estamos refiriendo netamente a un joven que se está refiriendo a que cuando él sea grande, él va a ser guapo, va a ser apuesto, va a ser atractivo, va a tener vitalidad, va a tener deseos de hacer cosas, grandes cosas. Entonces, desde esa perspectiva, uno se da dando cuenta que el hablante lírico va tomando diferentes miradas y diferentes perspectivas. Ahora, tenemos actitudes del hablante. Las actitudes del hablante son los modos de captar y mostrar la realidad. Es como ir contando una historia desde el punto de vista narrativo, pero el hablante nos entrega sus sentimientos a través de 3 actitudes que son básicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que al principio yo les mencioné que nos caracterizábamos en las actitudes líricas porque aparecían otros matices? Aquí vamos a ir viendo esos matices. El primer matiz es la actitud enunciativa. La actitud enunciativa se hace presente cuando el hablante recurre a narrar algo, un hecho concreto, y se usa la primera y la tercera persona, forma gramatical, o sea, las personas gramaticales. La primera persona gramatical es yo. Yo cuento lo que me pasa. Y la tercera persona gramatical es él o ella. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo era feliz con ella, mas ella conmigo no lo era. Se arrebataba todas las noches y me dejaba en el vacío. La primera persona gramatical lo está contando, ¿cierto? Pero después tenemos la otra persona gramatical, que es él o ella, que nos cuenta qué es lo que ha ocurrido, lo que se suscita. Y aquí tenemos un ejemplo. Conocí a un genio. Hoy conocí a un genio en el tren, como de 6 años de edad. Se sentó a mi lado y mientras el tren corría por la costa, llegamos al océano. El niño me miró y me dijo, el mar no es nada bonito. Fue la primera vez que me di cuenta de ello. Bukowski. ¿Ya? Tenemos otro que es de Nicanor Parra, quien recientemente falleciera y que fue un premio Nobel Nacional de nuestra literatura. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. ¿Quién se dedicó a recorrer esta tarde? Él. ¿Quién? El que vive en una ciudad pequeña, que tiene crepúsculo, que tiene mar y que vive en una aldea muy pequeña donde no hay mucha gente y está deshabitado. En cambio, en el primero tenemos la primera persona gramatical. Ahí se dan cuenta que tenemos 2 ejemplos que son fundamentales para poder darnos cuenta que la actitud enunciativa contamos algo, pero desde la perspectiva del yo y del él o ella. Vamos a la actitud apostrófica. Apostrófica se van a recordar de que yo les mencioné cuando vimos la estructura de la comunicación que existen una serie de factores asociados a la apelación, al esperar una respuesta. Y es aquí donde se conoce la función apelativa que recae en el receptor. ¿Ya? Si bien es cierto, hay alguien que va a estar expresando un sentimiento, espera la respuesta de alguien, por eso apelativa. En ella el hablante expresa el contenido en forma de diálogo con su interlocutor ideal. Se dirige en forma directa a alguien para transmitirle sus sentimientos. Se dirige a un tú o a un nosotros. Siempre espera la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo que dice, alta hora de la noche, cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendrá la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. ¿Se fijan? Está apelando a una respuesta. No la tiene, pero está apelando de que ese ser tan amado le dé una respuesta
pero no la va a tener. Pero está suplicando, está derramando sus sentimientos, sus emociones, con tal de poder ser escuchado, ser entendido, ser comprendido. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros podemos decir y hacer hincapié en que es importante que en el género lírico se valore mucho lo que es el sentimiento, la emoción y cómo particularmente se pueden expresar los sentimientos en base a la respuesta apostrófica que puede tener nuestro hablante. También tenemos la actitud de la canción, o más conocida como la actitud carmínica o de la canción. Esta es la actitud donde el hablante abre su mundo interno, expresa todos sus sentimientos, reflexiona acerca de sus sensibilidades personales. En aquel poema que posea esta actitud expresará los sentimientos del hablante y se exhibirá y escribirá en primera persona. O sea, yo cuento lo que siento, cuento lo que veo, apelo a una respuesta, se pueden ver este desdoblamiento de contar y pedir constantemente. Es la más lírica de todas, es la que confluye y conmuta todos los sentimientos que puede uno encontrar en este mundo de emociones, de sentimientos y de particularidades. Ahora bien, un ejemplo es, tengo una rabia sin gusto a rabia, que se expresa en una sed sin forma de sed, y tiene su ideal en un vaso de agua, pero sin agua, sino hiel, 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 hiel. Y quien se oponga se llevará un chasco, sí, un verdadero chasco, porque tendrá que tomarse el vaso de hiel. Él. Armando Uribe. Muy profundo, cuenta una historia, expresa lo que siente y espera una respuesta, pero no la tiene. Pero mezcla los dos elementos, desde el yo, contando lo que ve y contando lo que espera como respuesta. Aquí tenemos otro ejemplo, el viajero de sí mismo. Voy pisando cadáveres de amantes y viejas tumbas llenas de pasado, cubierto con cabello horripilante, del gran sepulcro universal tragado. Acumulo mi yo exorbitante y mi ilusión de Dios ensangrentado, pues soy un espectáculo clamante y un macho santo ya desorbitado. Mi amor te muerde como un perro de oro, pero te exhiben sus ancas de oro. Vinet como una flor de extranjera, porque sin ti no hubiera descubierto como una jarra de agua en el desierto la mina antigua de mi poesía. Y estos son versos de Pablo de Roca, chileno. Y también tenemos un poema escrito en prosa, no siempre se escribe en verso. Como en juegos los niños bajan a picotear las horas hasta deshojarlas y ponerlas a arder, como si nada es el resuello del cielo, porque los niños no saben que juegan con fuego y que hasta las palabras de la creación son puro humo. Pero los relojes no hayan qué hacer con sus ventanas rotas, por donde las estaciones manan a gritos, huyendo a manos llenas entre la ornitología sobresaltada de los infantes a todo color. Y como en juegos salvajes, las horas bajan a picotear el rostro abierto de los niños asustados, que hacen lo posible por escapar, hacerse humo, tomarlas de Villadiego, internándose edad adentro a la velocidad más que astuta de los años. Este es de Jorge Naranjo, de Ornitología. Y ahí nosotros acabamos de ver las particularidades de la estructura interna de lo que es el género lírico. Bien, nosotros vimos la estructura interna, pero ahora vamos a conocer la diferencia entre prosa y verso, ¿ya? Un texto está escrito en verso cuando el escritor sujeta la lengua a efectos rítmicos, o sea, se encarga de que tenga cierta ritmicidad, cierto sentido, que suene bonito. ¿Cómo consigue el poeta estos efectos rítmicos? Leamos con atención el siguiente fragmento de un poema de Miguel Hernández. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Y ahí tenemos ritmicidad en las últimas sílabas tónicas de quillo, martillo, y avena con cadena. ¿Se fijan? Ahí tenemos estructuras donde tanto las consonantes como las asonantes suenan y generan buen ritmo. Ahora bien, también tenemos la particularidad que el ritmo en el verso genera elementos, ¿ya? Y las líneas no ocupan todo el renglón. En cada línea, o sea, verso, percibimos el mismo número de sílabas, que en este caso es 8. Se repiten los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada.
Y la séptima sílaba en cada verso es tónica, o sea, se acentúan los acentos. Todas las palabras tienen acento, ¿ya? Pero tienen unas tonalidades que son más tónicas unas que otras. ¿Quién salvará a este chiquillo? Menor que un grano de avena. ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? ¿Se fijan? Ahí tenemos las claves. Ahora, el vocabulario del verso es que el verso es cada una de las líneas del poema y necesita de otros versos para comunicar. Si hubiésemos solamente dicho, ¿quién salvará a este chiquillo? Es una pregunta. Pero si yo le digo menor que un grano de avena, le estoy dando un valor. Entonces ahí empiezo a dar líneas versales para generar lo que se conoce como estrofa, que es el conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a un ritmo y cuya estructura se mantiene en el poema. Y el poema es la estructura que se compone por varias estrofas y cada estrofa se compone por varios versos. Y el poema es la unidad mayor con mensaje completo cuyos componentes están sujetos a un ritmo específico. Existe la diferenciación entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y entre poemas no estróficos, que son aquellos que no tienen estrofas. Aquí tenemos un ejemplo. El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido. Ese es un verso. Más humillado que bello. Segundo verso. Con el cuello perseguido. Tercer verso. Por el yugo para el cuello. Cuarto verso. 4 versos componen la primera estrofa de este poema que tiene 3 estrofas, cuya estructura general tiene 16 versos. ¿Ya? Ahora, la métrica. La métrica son elementos con los cuales nosotros compensamos algunos elementos del ritmo para generar ciertos cálculos que nos van dando un cómputo por compensación silábica. A la hora de medir los versos hay que tener en cuenta las licencias métricas y la acentuación de la última palabra del verso. Cuando la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Recordemos que las palabras agudas son todas aquellas que se acentúan y terminan en NS o vocal. ¿Qué van a dar a la mar? ¿Qué van a dar a la mar? 7 más 1, 8, porque la palabra mar es aguda. Le sumamos una sílaba. Sabemos que no existe esa sílaba de forma tácita, explícita, pero se le suma para generar las licencias métricas, que solo se pueden encontrar en el género lírico. Cuando la última palabra del verso es llana o grave, esto no afecta al cómputo de las sílabas del verso. Nuestras vidas son los ríos, nuestras vidas son los ríos. Se mantiene, 8, sigue siendo 8, no se conmuta, ni tampoco se abre, ni se le suma ninguna cosa, se mantiene tal cual. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué, profesora? ¿Por qué pasa eso? Porque la poesía española, la que tiene esta estructura, nuestra riqueza vocabulárica, se caracteriza por tener sonidos graves. Por ende, si es aguda, se le va a sumar una para que la licencia métrica quede en grave. Si es grave, se mantiene. Si es esdrújula, se le resta una. Si es sobresdrújula, se le restan 2. Cuando la última palabra del verso es esdrújula, se resta una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Desde las torres de Córdoba. Córdoba es una palabra esdrújula, pero le restamos una sílaba para que la licencia métrica permita mantener esta estructura de decir, sí, tiene 8 sílabas de arriba a abajo. Ahora, también tenemos algo que se da dentro de las licencias métricas, que es la famosa sinalefa. La sinalefa es cuando unimos vocales abiertas y cerradas y disminuimos el conteo de sílabas laterales en el verso. Porque, por ejemplo, consiste en formar una única sílaba con la última de una palabra que termine por vocal y la primera de la siguiente que empiece por vocal. Menor que un grano de avena. Me es 1, nor 2, que 3, 4, 1, gra 5, no 6, d 7, a 8, b 9 y 10 vendría a ser na. Pero como se conmutan que un y de a, queda en 8.
También tenemos las dialefa o hiato, que consiste en no formar una sinalefa, o sea, no hay unión, sino que se consigue un efecto rítmico determinado al separarla. Declarar no es un hora. Una diéresis consiste en dividir las sílabas, las vocales que deben ir en una sola porque forman diptongo. A veces viene indicada por el poeta con el signo de la diéresis. A veces viene marcada con la tilde, ¿ya? Con sed insaciable, ahí tenemos una separación, ¿ya? Yo no digo con sed insaciable, ¿ya? Entonces, generalmente se va generando esta diéresis, se divide. La sinéresis, en tanto, consiste en lo contrario de la diéresis, es decir, en la unión para formar una sílaba métrica de dos vocales contiguas que no forman diptongo en el interior de una misma palabra. Purpúreas, rosas sobre Galatea. Uno debería así, al separar las palabras, decir purpúreas, pero no dice purpúreas. ¿Se fijan? Nos genera una separación adicional. La métrica tiene también clases de versos, ¿ya? Se les va a llamar versos de arte menor a todos aquellos que tienen 8 sílabas o menos. De 2 sílabas se le va a llamar bisílabo, misma. 3, trisílabo, un hombre pasó. 4, tetrasílabo, embosado y el sombrero. 5, pentasílabo, y tú te empeñas. 6, hexasílabos, una nube blanca, una nube azul. 7, heptasílabos, el balcón, los cristales, unos libros, la mesa. 8, octosílabo, verso más común en la poesía popular. Tiene 4 mulas tordas, un caballo delantero, un carro de ruedas verdes y la carretera toda. ¿Se fijan? Todos los de arte menor son de 8 sílabas o menos, ¿ya? Y también tenemos los versos de arte mayor, que son aquellos que tienen 9 sílabas o más. Los que tengan 9 sílabas se les va a llamar eneasílabos, los 10 decasílabos, 11 sílabas en decasílabo, que es el más común dentro de lo que es la poesía culta. Entiéndase que la poesía culta es la más antigua, la más clásica, la más elaborada, la que no sale así de la nada, sino que es la que se estudia para generar este proceso creativo. También tenemos los dodecasílabos, que son de 12 sílabas, los tridecasílabos, que son de 13, los versos alejandrinos, que son de 14, y los pendecasílabos, que son de 15. Y después vienen otras medidas, pero los más regulares dentro de la poesía es así. Después tenemos los versos compuestos. Los versos compuestos de arte mayor tienen 12 sílabas o más. Estos se llaman versos compuestos, todos los que sean superior a 12. Y cada verso está dividido en 2 partes llamadas hemistiquios, que se encuentran obviamente separadas por una pausa que se llama cesura, ¿ya? Y esa cesura genera y comporta un fuero en un verso de manera independiente, por lo que al final del mismo se encuentra afectado por la posición del último acento. Y la cesura impide la sinalefa, que es la que yo les mencionaba con antelación, que era la unión. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Que ha perdido la risa? ¿Que ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Se fijan? ¿Por qué se le agregó una sílaba al final de se desmaya una flor? Porque flor es una palabra aguda, ¿ya? Ahora, el verso se caracteriza por tener lo que se llama la rima. Cada verso tiene su rima y cada estrofa su ritmo. La rima es la repetición de sonidos que se dan a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Y tenemos los consonantes y los asonantes. Los consonantes son los que desde la última vocal acentuada riman las vocales y las consonantes. ¿Ya? En colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos. Idos vienen a ser consonantes. ¿Ya? Está la sílaba más las vocales generando la sonoridad. Y las asonantes, sí, desde la última vocal acentuada solo riman las vocales. Año de nieves, año de bienes. ¿Se fijan? Solamente las vocales son las que generan ritmicidad, generan rima. Ahora, el verso se caracteriza porque hay versos sueltos, versos blancos y versos libres. Hoy en día, por ejemplo, en la música,
en la música del reggaetón, del trap, todo eso es lo que los niños escuchan hoy en día y muchos de sus hijos, ustedes mismos escuchan, tenemos muchos versos libres, pero también en la música como de Marco Antonio Solís, de los Charros de Lumaco, tenemos versos blancos, también en la poesía de Nicanor Parra, el padre de Alberto de la Oña, todos ellos tienen versos blancos. Poetas antiquísimos como Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, tienen versos sueltos, versos blancos, van haciendo una serie de elementos que les van permitiendo generar rimas particulares. Ya ustedes también en algún momento también han creado, sus hijos también han creado poesía generando rimas, generando un sentido. Aquellos que quedan sin rima dentro de un poema en los que los demás sí riman son los versos sueltos. Las mujeres y las flores son parecidas, mucha gala a los ojos, al tacto, espina. Solamente el segundo y el cuarto riman. En tanto, los versos blancos son aquellos que forman un poema y que si bien se ajustan a la medida de los versos no presentan mucha rima. Veis los esclavos como cuerpos muertos atados en racimos a vuestra espalda. Irán vida tras vida y con las frentes pálidas y angustiosas la sombría. En tanto, los versos libres forman parte de poemas que no se ajustan a ninguna norma métrica, o sea, no tiene ni un sentido, como que uno le lee de arriba abajo y ya esto es como un texto narrativo. Y es decir, que no tienen ni rima ni una medida fija, ni tampoco se amoldan a una estrofa concreta. Agua en movimiento, vida que demora la muerte, designio extraño del que medita el influjo de las gotas despeñadas. Y el verso tiene un esquema métrico. ¿Ya? El esquema métrico es una manera de expresar los diversos aspectos del texto poético. Tenemos los números de sílabas, los tipos de rima, la forma que tiene rima. Si encontramos una estrofa, siempre tenemos que numerarla, ver cuántos versos tiene, cuántas estrofas tiene. Por ejemplo, pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había, más de Flandes no volvía, Diego que a Flandes partió. Enumeramos, cuando queremos hacer un análisis de poesía, enumeramos, y después contamos las sílabas para un lado, y después empezamos, si la última palabra es aguda, le sumo una sílaba, si es grave, le sumo, lo mantengo, si es esdrújula, le resto una, si es sobresdrújula, le resto dos. Si tengo que aplicar sinalefa, si tengo que aplicar diato, diptongo, todos esos diéresos y sinérisis la podemos aplicar con tal de que todos tengan la misma particularidad, como se fijan acá en el análisis que yo hice. El número de sílabas del primer verso es de 8, el segundo, como termina la palabra pasó, que es aguda, se le suma una, en la tercera 8, 8 y en la última tenemos que también colocarle un agregadito que sería para generar el número de sílabas idóneo que sería de 8. Y la rima nosotros la vamos a separar entre que el primero, el tercero y el cuarto riman, pero el segundo con el quinto no. Por lo tanto, el esquema métrico de esta estrofa sería 8A, 8B, 8A, 8A, 8B. Corresponde al esquema de una quintilla. Cuando hagamos siempre el estudio de la rima, aquellos versos que mantienen la misma rima en la estrofa la designaremos con la misma letra. La primera rima se designará como la A, la segunda como B, la tercera como C y así sucesivamente dependiendo de la extensión de estrofas o prosas que tenga nuestro poema. Y va a hacerse consonante o asonante dependiendo de cuándo estos terminan en su última sílaba tónica y vamos a determinar si son de arte mayor o menor dependiendo de la cantidad de sílabas que tenga hacia los lados. ¿Para qué nos sirven todos estos elementos? Se preguntarán ustedes. Para entender que a pesar de que es un proceso creativo, que es lírica en sí misma, que se caracteriza por dar una serie de elementos, de buscar matices, la poesía no es un género que es fácil de hacer, sino que hay un trabajo que está detrás. Por lo tanto, es importante al momento de ver las actividades que se nos proponen en la guía, darnos cuenta de que hay que ser minucioso, hay que ser muy claro y también abrirse a este mundo de emociones, de este proceso creativo, estético que genera el poeta a través del hablante lírico, a través del motivo lírico, del temple de ánimo, a través del objeto que lo mueve a contar sus sentimientos o emociones, generar este aprendizaje donde constantemente se van generando una serie de aprestos que nos permiten de una u otra manera comprender la emocionalidad de quien tenemos ahí. Ahora bien, después de todo lo que hemos visto, nos vamos a ir a la guía. Ahora, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, mis queridos estudiantes, es trabajar
Trabajar, trabajar, trabajar. ¿Ya? Ustedes van a trabajar en responder esto que tiene que ver con la página. Si ustedes lo van a ver ahí en la pantallita, van a trabajar con la guía número 2, pero van a responder todo lo que se propone en la página 9, 10, 11, 13, 14, hasta la 14 ustedes van a responder. Luego que respondan en sus guías, le van a sacar una fotito y me van a compartir sus respuestas a través de Classroom para que yo las pueda revisar y darles una retroalimentación. Eso les permite a ustedes mejorar la comprensión lectora. En la próxima clase vamos a ver todo lo que es la estructura del género narrativo. Y vamos a conocer las figuras líricas. Y para ello les voy a pedir como tareita que busquen canciones que ustedes sientan que van a poder hacerle un análisis métrico y que van a poder extrapolar lo que es el poeta, el hablante, el motivo, el temple de ánimo, el objeto y la actitud lírica presente. ¿Ya? Yo les agradezco su atención, su participación activa y sobre todo las cosas que ustedes se den el tiempo de desarrollar las actividades que se proponen porque es la única forma de ir mejorando los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, les deseo un exitoso y bendecido día, que Dios los bendiga muchísimo, que tengan una bella jornada. Mis besitos, nos vemos en una siguiente clase.